noches, damas y caballeros. Sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más de Dialogando con Glenn Davis. Que es su programa de cada domingo. Desde ahora, desde las 9 hasta las 10, estaremos compartiendo un contenido sumamente interesante que hemos preparado para todos ustedes. Esperemos que sea de su mayor agrado. En una primera entrevista tendremos un diálogo con el abogado y experto en asuntos de trabajo, porque es funcionario del Ministerio de Trabajo, Juan Ramón Ventura. Con él hablaremos sobre una importante declaraciones y denuncias que hemos tenido. Incluso el domingo pasado estuvimos compartiendo con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y le presentamos esa denuncia de algunos empleados que estaban teniendo situaciones con sus empresas con el tema salarial y el programa FASE. Así que no se pierdan que esa será nuestra primera entrevista en el día de hoy, y posteriormente ya tenemos la entrevista central, que es con el doctor Daniel Rivera. Con él vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver el coronavirus, y ha tenido que ver el coronavirus en Santiago, en la provincia de Santiago, que al igual que la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, se ha declarado con cama cero. No hay camas para atender a los pacientes y queremos saber qué va a decirnos el doctor Daniel Rivera sobre este tema. Así que no se muevan de sus asientos ni de sus hogares. Obviamente no pueden salir porque ya están en doble toque de queda. Tienen el toque de queda decretado por el estado de emergencia en el cual estamos viviendo, y también el toque de queda que inicia en estos momentos, que es Dialogando con Glenn Davis. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en las redes sociales, @dialogandord, @dialogandord, Facebook, Twitter e Instagram, y nuestra transmisión simultánea en Facebook y nuestro canal de YouTube Dialogando con Glenn Davis. No se muevan, que ya volvemos. La oportuna intervención y construcción de hospitales en toda la geografía nacional ha permitido que en medio de la pandemia del COVID-19, pacientes, médicos y personal técnico del sector salud dispongan de espacios adecuados donde tratar a los afectados por coronavirus. De los 43 hospitales entregados por la OISOE, 32 cuentan con centros de aislamiento para tratar el COVID-19 y seguir dando respuesta a los ciudadanos. Juntos lo superaremos. Señores, ya estábamos con nuestro primer invitado en el día de hoy. Él es Juan Ramón Ventura, como habíamos anunciado. Él es funcionario del Ministerio de Trabajo y vamos a hablar con él temas interesantes para todo el país. Buenas noches, Juan Ramón. ¿Cómo te digo? Juan Ramón, ¿cómo te dicen? Tranquilo, Juan. No tiene un apodo de pila. Sí, bueno, a mí me dicen siempre Ventura. Por el apellido regularmente a los abogados nos llaman así. Siempre, okay. Ventura, ¿cómo te va? Dime, ¿cómo? Así más o menos. Bien, pues vamos a empezar por ahí, Juan Ramón. ¿Cuáles son tus funciones? ¿Cuál es la función que desempeñas en el Ministerio de Trabajo? Bueno, bien, muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, pues agradezco la invitación, Glenn, que nos hace a tu espacio, el programa que se transmite los domingos por el canal 25, dialogando, ¿verdad? Contigo, valga la Glenn. Sí. Bien, entonces nosotros como en el Ministerio de Trabajo ya tenemos de hecho cerca de 16 años y hemos pasado por varias direcciones
y comenzamos como asesor legal y pasamos entonces a ser coordinador de la Dirección de Trabajo Infantil y luego entonces director de Trabajo Infantil. Pero en la actualidad estamos como director del Sistema Nacional de Inspección del Trabajo. Ese es ahora nuestra tarea, nuestro oficio. Y desde ahí, desde el Ministerio de Trabajo, estamos para servir a los ciudadanos, a los usuarios, ciudadanos trabajadores y ciudadanos empleadores que requieran el servicio de la inspección de trabajo. Bien, mira, Juan Ramón, la semana pasada nosotros tuvimos en el programa al ministro Juan Ariel Jiménez y en medio de la entrevista quisimos compartir con él una denuncia que, o sea, solamente presentamos uno de los casos. Hay varios casos que no han llegado a nosotros, a nuestras manos, y en ese audio que mostramos a la ciudadanía y a nuestros televidentes, hay un empleado de una empresa privada de la industria tabacalera, eso sí lo identifiqué, no quisimos obviarnos el nombre de la empresa para cuidar a este empleado. Él manifestó la queja de que la empresa, el dinero que se le depositó vía el programa FASE en meses anteriores, ahora la empresa se lo está descontando en plazos. Se lo está descontando a plazos porque supuestamente este dinero le pertenecía. El gobierno le estaba depositando este dinero a la empresa, no al empleador. Bien. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, lo voy a explicar de manera más o menos sucinta, pero voy a hablar de FASE en sus dos modalidades. El Ministerio de Trabajo para el mes de marzo, terminando marzo, comenzando abril, a través de promovido decreto 143 por el Poder Ejecutivo, se creó el programa FASE, atendiendo a disminuir de alguna manera esa brecha que crea para los trabajadores dominicanos en la pandemia en República Dominicana. Entonces, como una manera de coadyuvar, de ayudar, de acompañar, dicho sea de paso, FASE, el propósito de él es mitigar este rastro que está dejando la pandemia en los trabajadores dominicanos y también en los empleadores. Cuando hablamos de trabajadores y empleadores es porque FASE tiene dos modalidades. Glenn, la primera modalidad que es en el artículo 4 del decreto 143-2020 y la del artículo 5 del propio decreto. Paso a explicar. El decreto en el artículo 4 señala que aquellas empresas que deseasen acogerse a través del DGT-9 de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo que establece el artículo 51 del contrato de trabajo, bien podían hacerlo. Entonces, usted como empresa que cerraba sus puertas, entonces solicitaba al Ministerio de Trabajo a través del DGT-9 la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Pero al mismo tiempo, para esos trabajadores suspendidos, entonces lo acogíamos, lo inscribíamos en el programa FASE, pero en la modalidad 1, que da cuenta de que tu trabajador suspendido tenía derecho a acogerte por el 70% de tu salario o hasta el tope de 8.500 pesos. Esa es la modalidad 1 del programa FASE. Pero la modalidad 2 es que el Estado ha incentivado a las empresas y les ha dicho, manténganse operando. O sea, ustedes que están autorizadas a seguir operando, porque recuerde que la mayoría cerraron sus puertas. Usted recuerda, ¿verdad? Y yo espero que los amigos que también nos ven también recuerden que la mayoría de las empresas cerraron sus puertas, pero hubo un grupo de empresas descrita en el artículo 3 del decreto 143, una lista de más de 17 tipos de empresas diferentes que podían permanecer abiertas. Supermercados, farmacia y industria, por ejemplo, que fabricaban funda y ese tipo de cosas y alimentos no cocidos y cocidos, pues debieron permanecer abiertas. Entonces, esos trabajadores y esas empresas seguían operando, pero con dificultad. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Vamos a darle un incentivo, pero depositado en las cuentas de los trabajadores, pero como un abono al salario que paga el empleador. Entiéndase, Glenn, y los amigos televidentes, a esta hora, a las 9 de la noche del domingo, que
esta ayuda, aporte al salario, es en todo caso, si un trabajador de este tipo de empresa acogida a la modalidad 2 del FASE, por ejemplo, gana 15,000 pesos, por decir algo, el Estado depositaba en su cuenta en un mes 5,000 pesos. Y el empleador... La cuenta del empleado. Sí, en la cuenta del empleado. Siempre iba a la cuenta del empleado. Eso es como para una seguridad de que sea el trabajador que reciba de manera directa. Sin embargo, de esos 15,000 pesos de salario, ya el Estado abonaba 5,000 y el empleador estaba en la obligación de abonar los otros 10,000 para completar el total de los 15,000 pesos de salarios. En eso consiste la modalidad 2 de FASE y descrita en el artículo 5 del decreto 143, que posteriormente, amigos que nos ven, fue modificado por el decreto 184. El decreto 184, entonces, abre una ventana mucho más amplia y permite que aquellas empresas, y esto es lógicamente engrampado, esto está bien coordinado por el hecho de que empezábamos el 20 de mayo con la desescalada, aquella famosa reapertura que iban a sufrir las empresas, la micro, la pequeña, la mediana y las grandes empresas. Entonces, en la desescalada, modificamos el decreto para que aquellos o aquellas empresas que no podían suspender trabajadores y tener también trabajadores en modalidad 2, pues lo pudieran hacer. O sea, pudieran solicitar suspensión de trabajadores y también tener en su banco de trabajadores empleados haciendo su labor, haciendo su trabajo. Entonces eso no es correcto lo que están haciendo estas empresas, entonces. Sí, es correcto. Lo que pasa es que la mayoría de los trabajadores lo confunden, entienden que esa es una ayuda del Estado, como el programa Patín, como el programa Quédate en Casa, pero no es igual. En este caso es un incentivo a la empresa para que no me suspendiera a los trabajadores, para que no me cerrara la empresa y siguiera la productividad. Entonces, el Estado, de alguna manera, te da este nivel de soporte, ayuda para mantener el sector productivo en... Aclarada entonces esa situación. Juan Ramón, ¿cuál es el monto al día de hoy que ha invertido o que se ha invertido a través del gobierno en el programa FASE? Glenn, hace un tiempo, hace unos días, no sé si ustedes saben, estos números de FASE son dinámicos y se mueven todos los días. Dicho sea de paso, el señor director del sistema de tecnología del Ministerio de Trabajo, nos sirve a nosotros esta información todos los días en razón de que tenemos que estar siempre actualizados por el movimiento que está sufriendo el programa FASE, o sea, por la cantidad de trabajadores que están siendo suspendidos, por lo que se han reintegrado, por lo que están cobrando en fase 1, por lo que están cobrando en fase 2, lo que están suspendidos, que aún no han alcanzado ninguna de las fases. Todos estos números son números dinámicos que se mueven todos los días. Entonces, en relación a la cantidad de dinero que ha erogado el Estado, hace tiempo, Glenn, que los 12,000 millones de pesos que se habían apartado a estos fines y que ustedes saben que fue a propósito de un remanente excedente de la seguridad social y en este caso de lo que hoy es Indopril, que es riesgos laborales. Este excedente que estaba ahí fue utilizado como fondo para ir a apoyar a los trabajadores y en este caso a los empleadores. Pero ya esos 12,000 millones de pesos han sido superados. Dicho sea de paso, la última vez que yo hice cuenta, estamos hablando, y de hecho hace ya un mes o más, eso fue antes de cobrar la extensión del programa FASE. Usted recuerda que FASE en el decreto 143 se tejió por 60 días, ¿verdad? Pero el 184 lo extendió por un mes más. De hecho, el señor presidente constitucional había anunciado que estos programas se debían extender, inclusive hasta diciembre. Pero será una tarea de las nuevas autoridades si la van a extender o no. En estos momentos no se está entregando el programa FASE. No, de hecho, hasta mañana, hasta hoy, 30, ¿verdad? Ajá. Hasta hoy, conforme al decreto. Hasta el jueves. Sí, hasta el jueves hoy 30. Perdón, sí. Jueves pasado, 30, estábamos entregando programa FASE, porque así lo dice el decreto 184. Ahora bien,
es posible que esto sufra una extensión, pero ya se encargará de esto el señor presidente, el Poder Ejecutivo, pero hasta hace un mes nosotros Pero el teníamos gobierno ha dicho que, y escúchame, Juan Ramón, el gobierno ha dicho que le dejará fondos suficientes disponibles para que si el nuevo gobierno entiende que debe continuar este programa, pues lo pueda continuar, valga la redundancia, hasta el mes de diciembre podría ser. Así es exactamente. Ahora mismo no, los empleados privados no están cobrando el programa FASE. Bueno, lo han estado cobrando porque recuerde que el jueves pasado, 30 del mes de julio, sería el tope que puso el decreto. Sin embargo, recuerde que las quincenas son, bueno, valga la redundancia, cada 15 días. Exacto. Bueno, hasta el jueves pasado se cobró FASE. Se cobró FASE. FASE. No se sabe si se va a cobrar a partir de ahora, a partir del día 14, 15 del mes de agosto. Bueno, pero voy a tomar y hacer mía las palabras que usted dijo citando al presidente, y es que es muy posible que el programa continúe. Seguro que sí. Ahora, respondiendo el monto. Yo tenía 12.261 millones de pesos hasta hace casi un mes, es decir, con los 60 días que aprobó el decreto 143. Si usted le agrega a eso cerca de 200.000 trabajadores más que se acogieron tanto a fase 1 como a fase 2, es posible que entonces la mitad de esos 12.000 millones de pesos son 6.000 millones más y más o menos andemos por los 16 o 17.000 millones de pesos para la cobertura del programa FASE. Aproximadamente 18.000 millones de pesos, entonces. En las dos fases, fase 1 y fase 2. Fase 1 y fase 2. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora con estos programas? Bueno, como usted sabe, el Ministerio de Trabajo ha venido desarrollando políticas tendentes a que estos programas se mantengan en el tiempo en la medida en que la pandemia se mantiene, en la medida en que está rezagada la producción nacional. La actividad productiva en República Dominicana tiene un rezago y no lo vamos a, lógicamente, ocultar. Dicho sea de paso, también hay un rezago y hay también un pequeño escollo en la trabajadores, empleadores, en función de que muchas empresas han tenido que desahuciar uno que otro trabajador. Entonces, esa situación deviene en que haya una dificultad económica para el desarrollo de esas personas. Entonces, el programa debe continuar y es lo que está haciendo. De hecho, el Ministerio de Trabajo, de alguna manera, si se quiere, pues recomendando que estos programas se extiendan a los fines de procurar esa ayuda, ese apoyo que han venido recibiendo los trabajadores. Eso es más o menos lo que pudiéramos decir. Ustedes tienen, me imagino que sí, la manera de cómo contabilizar al día de hoy cuántas empresas se han beneficiado del programa, de este programa, cuántos empleados, incluso, que ya me acabas de mencionar, una cantidad, pero si la tiene con exactitud es bueno recordársela a los ciudadanos y a los televidentes de nuestro programa. Bien, agradezco tu pregunta y es bueno que entonces ahora, poniendo atención y muy puntualmente, reitero, estos números se mueven todos los días. O sea, yo mañana recibo unos números diferentes, pero los de hoy, domingo, 9 de la noche, los que tenemos son 52.280 empresas han solicitado suspensión. 52.000. 128.986 solicitudes de suspensión, porque no es lo mismo la cantidad de empresas versus la cantidad de solicitudes de suspensión. Ahora, el número importante es cuántos trabajadores han sido afectados con estas solicitudes. Glenn, 1.355.611 trabajadores han sido... Cuando tú dices afectados. Afectados es que están involucrados en estas suspensiones. Involucrados es que son objeto de procesos de suspensión. Entonces, trabajadores afectados sin prórroga, porque recuerde que la suspensión tiene un plazo mayor en el artículo 51 de 90 días. ¿Cuántos han sido afectados pero sin esa prórroga? 829.000 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores
cesaron en la suspensión, en la desescalada? ¿Cuánto entraron ya en este proceso de desescalada, fase 1 y fase 2, en la vuelta al trabajo? 419,000. ¿Cuántos en la actualidad están en fase 1, cobrando fase 1 hasta 8,500 pesos? 460,690 trabajadores. ¿Cuántos de estos trabajadores fueron rechazados porque la empresa no cumplía con el voto de la ley? Esto es, no estaba al día con el pago de la Seguridad Social, TCS. 73,115 trabajadores que no cobraron fase en la modalidad 1 porque su empresa que la patrocinó ante fase no contaba con al día con la Seguridad Social. Entonces, ¿cuánto tenemos en fase 2? Que es ahora la que mayor carga tiene. 470,000 trabajadores, 470,582 trabajadores están en fase 2 y están cobrando fase 2. Pero algo bueno de esto, Glenn, de fase 2, es que el trabajador está cobrando el salario intacto, completo, porque está trabajando para la empresa. Perfecto. Entonces, hay una inquietud, y es, hay empresas esas empresas que no se sometieron y que no se acogieron al programa FASE. ¿Ustedes han detectado alguna de esas empresas que han incurrido en alguna irregularidad que afecte a sus empleados en este proceso? Dicho sea de paso, el Ministerio de Trabajo no ha dejado de hacer inspección a través de la inspección de trabajo. Y entonces, cuando hay incumplimiento, inobservancia a la norma, pues entonces nosotros como inspección damos seguimiento. Aquí la diferencia, Glenn, es que usted recuerde que nosotros como Ministerio de Trabajo teníamos la competencia de actuar, valga la redundancia, cuando hay vulneración en relación a la norma que tiene que ver con la seguridad social, es decir, a la ley 8701. Sin embargo, una ley vigente reciente, que es la ley 13-20, nos quita como Ministerio de Trabajo la competencia de incidir. Y entonces la propia Seguridad Social crea un cuerpo de inspectores que dará seguimiento o da seguimiento a aquellas empresas que incumplen, que no registran a sus trabajadores en la tesorería de la Seguridad Social. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el cumplimiento de la norma, el Ministerio de Trabajo sigue haciendo inspección, sigue verificando el cumplimiento. Pero hay empresas de estas que ustedes que han detectado que la han sometido a la acción de la justicia. Dicho sea de paso, se le levanta un acta de infracción cuando una empresa está violando la norma. En este ¿Cuáles son las penalidades? Artículo 720 del Código de Trabajo señala 3 tipos de penalidades: la leve, las graves y las muy graves. Violar la seguridad social se inscribe en la muy grave. Glenn, y al público que nos ve, esas muy graves son de 7 salarios mínimos hasta 12 salarios mínimos. Que van al empleador. No. Bueno. Perdón, van al empleado. No. Eso lo cobra el Estado, de hecho, a través de una ley. Es la ley la que permite que se establezcan las multas y entonces eso va a un fondo especial. De hecho, dicho sea de paso, se destina a las cárceles de este país, a la mejora de ellas. A la mejora de las cárceles. Sí, el sistema carcelario dominicano. Juan Ramón, complacido y muchísimas gracias por el espacio de tu tiempo que le has dedicado a este programa. Salúdame al ministro y esperar que culminen bien y que culminen exitosamente esta labor y esta gestión al frente del Ministerio de Trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todos los amigos que nos vieron por la invitación. Y bueno, desde el Ministerio de Trabajo agradecemos y daré el saludo al señor ministro y agradecemos la invitación y poder llegar y compartir con los amigos que nos ven. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Juan Ramón. Ustedes no se muevan, señores, que hay más en Dialogando con Glenn Davis.
La oportuna intervención y construcción de hospitales en toda la geografía nacional ha permitido que en medio de la pandemia del COVID-19, pacientes, médicos y personal técnico del sector salud dispongan de espacios adecuados donde tratar a los afectados por coronavirus. De los 43 hospitales entregados por la OISOE, 32 cuentan con centros de aislamiento para tratar el COVID-19 y seguir dando respuesta a los ciudadanos. Juntos lo superaremos. Bien, señores, ya estamos de vuelta con el contenido del programa y estamos en la entrevista central y ahora nos acompaña el doctor Daniel Rivera, destacado médico de la provincia de Santiago y del país, que en estos momentos se encuentra con mucho trabajo porque es uno de los miembros del Gabinete de Salud que ha designado en la Comisión de Transición el presidente electo Luis Abinader, y que también preside el Consejo de la Clínica Unión Médica. Bienvenido, doctor. Buenas noches, Glenn, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Gracias por la invitación y esperamos transmitir lo mejor que se pueda para que la población quede edificada sobre esta gran epidemia que nos está afectando a toda la humanidad, no solamente a la República Dominicana. Doctor, lo más preocupante para nosotros, que santiagueros al fin, nos preocupa la ciudad de Santiago por el tema de la pandemia del coronavirus y que es que tanto como en Santo Domingo, en Santiago tampoco hay camas disponibles para atender pacientes del coronavirus. ¿Cómo se está haciendo ese tema? Bueno, ¿Cómo está manejando? Actualmente te doy una visión de que hace apenas un mes, o vamos a poner mayo, observa esta gráfica. En mayo, el primer que se ve pequeño fue marzo. Luego el brote de abril, luego vuelve y baja en mayo. Ahí subió un poco en abril. Que era donde se tomaron todas las medidas de cuarentena fuerte. Sí. Y entonces cuando tú ves acá, en mayo bajó. De 177 pacientes bajaron a 143. Y nosotros llegamos a tener a finales de mayo hasta unos 18 pacientes internos. Pero luego de la fase 1 y fase 2 de apertura, observa que en junio subió a 203 pacientes y en julio, ahora al 30, como tú puedes observar, 339 pacientes. O sea, estamos hablando de casi el triple. Bueno. Entonces, esto es preocupante porque nosotros que teníamos 18 camas, hoy tenemos ingresados 136 pacientes. Esos 136 pacientes se logró a que tuvimos que utilizar las plantas número 3, la quinta, la sexta, la séptima y la torre D. Pero a la vez tuvimos que colocar habitaciones dobles para poder compensar la sobredemanda que teníamos. Entonces, la torre C de nosotros está llena de los pacientes no con coronavirus, como es el caso de las pacientes embarazadas, los niños, pero también los pacientes de cirugía de emergencia, los pacientes de infarto, los pacientes de cáncer, están ahora en esa torre. Por lo cual, prácticamente nosotros tenemos el área de coronavirus de un 110% de ocupación, dejando afuera quiere decir en camillas y en sillas en las áreas de emergencia de unos 27 pacientes más, que son los que circularían mañana. Diariamente se le da de alta 15 a 20 pacientes, gracias a Dios que se mejoran, e ingresan ese otro paciente, que lo más importante de ellos, que se quedan en las emergencias por el oxígeno que necesitan por la situación del problema de insuficiencia respiratoria que le ataca. ¿Cuánto nosotros ya hemos manejado? Al programa de hoy, más de 1,000 pacientes han sido ingresados en la Unión Médica, 1,005, 1,010 han sido ingresados, que han estado internos en la institución. Que han llegado con síntomas, que han ingresado. Sí, porque los pacientes que muy bien tú estás aportando, que llegan con síntomas que son leves,
que son asintomáticos, que salieron positivos por ahí, vienen a la emergencia, se le inicia un tratamiento ambulatorio y se van o a su casa regularmente a recibir un tratamiento. Esos pacientes hablan más de 3.500 que entre los que se internaron, más los ambulatorios, andan por los 3.000 y pico de pacientes que han sido manejados de esa forma. Uno que se ingresaron, y de ese grupo, un 10% son los críticos, los que van a terapia intensiva, que regularmente andan por unos 25 a 30 pacientes día por día, que dependiendo de su condición, lamentablemente los que llegan a ventilación mecánica son los que tienen las peores consecuencias, el mayor costo y lo que muy difícil son de recuperar cuando ya llegan a ventilación mecánica invasiva. Porque lo que no llega a ventilación mecánica así invasiva se llama no invasivo. Ese tipo de pacientes se pueden recuperar bastante y hemos tenido éxito con los que no se llegan a intubar. Actualmente, ¿cuántos tienen ustedes ahora mismo ingresados en la Clínica Unión Médica? Actualmente 136 pacientes. O sea, estamos hablando de que, y voy a revelar aquí que la semana pasada usted y yo conversamos vía telefónica, y yo me trasladaba a la Z, que participo en el gobierno del sábado. Habían 120 y tantos, fue que usted me dijo, ¿no? Sí, porque ya es el tope. Al poner doble... Ahora, o sea, subió por encima. Entonces... Ya ese es el tope máximo porque pusimos habitaciones dobles. Wow. O sea, dos pacientes con COVID en una misma habitación. Por ejemplo, hay pareja de esposos y se coloca en una habitación doble. Ok. Con los pacientes que son leves, se coloca en una habitación doble. Maneja el tema de la situación en algunos centros privados también de Santiago. Sí. ¿Cómo están manejando? ¿Qué cantidad de pacientes tienen? ¿Qué disponibilidad? Igual que nosotros, tanto el materno infantil tiene un tope de 88 camas, la Coromina de 101 camas y el home un total de 100, 110, 120, dependiendo si sigan abriendo las áreas. Pero ya ante la población, Santiago a nivel privado, que tiene que ver con el régimen contributivo, los pacientes privados y los pacientes asegurados, pues tenemos un total de más o menos de unas 420, 430 camas. Y todas esas camas están llenas. Y el efecto de la cuarentena que se comenzó hasta las 7 de la noche, hay que esperar una semana o dos para ver si eso va a ayudar a reducir el número de casos diarios que están viniendo a las diferentes instituciones, en este caso de pacientes asegurados o privados en el sistema privado. Hay un tema que a mí me ha causado y o sea, me ha llamado la atención. Hay pacientes de otras localidades, de otras provincias del país que se están atendiendo en centros públicos y privados de Santiago, o más bien en centros privados de Santiago. ¿Ustedes tienen la oportunidad de contabilizar qué cantidad de pacientes hay en Santiago en centros privados que son provenientes de otras provincias? De los 136 que te dije, 99 son declarados de Santiago. O sea, porque ellos vienen y dicen que son de Santiago. De otros sitios hay Mao, Moca Espaillá, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón y hasta hay uno de Santo Domingo que vino desde la capital de la República. O sea, prácticamente de las 14 provincias del Cibao. Sí, van variando Montecristi 1 y así va comportándose. Pero ese es el caso específico de la Clínica Unión Médica. Claro, pero los otros centros se está comportando igual. Yo sé de amigos que tuvimos que internar en las Corominas, que vienen de Mao también, y otros que venían de Moca, que nuestros intensivistas y nuestros médicos neumólogos e internistas se comunican en una red interna en la ciudad para ver quién tiene una cama desocupada, cuál tiene la oportunidad de ingresar o no, e inmediatamente en esa red interna que tenemos, si la Clínica Coromina o el materno infantil o tiene una disponibilidad, se comunican y se le dice a los familiares que vayan a ese otro sitio si ya nosotros estamos llenos.
el sector público en Santiago, el Cabral Ibáez, doctor Estrella Ureña, demás centros que hay, o sea, en los municipios difícilmente creo que haya capacidad para Así es. manejar un paciente con coronavirus o que sea detectado con el virus. Me imagino que todos están siendo trasladados, los que se están atendiendo en el sector público, lo están haciendo o en el Cabral Ibáez o en otro centro, en este caso el doctor Estrella Ureña. El Estrella Ureña está en un programa rápido de colocar 36 camas. Ya tengo entendido que contrató los internistas, los intensivistas, los emergenciólogos y está contratando el personal de enfermería para habilitar, que es urgente, que se necesita, esas 36 camas. El Cabral Ibáez tiene... Pero esas no fueron las 35 que anunció el ministro. Sí. Que, Sí. pero el ministro dijo que estaban disponibles. No, todavía. Están contratando todo el personal y también está un centro, acuérdate, el EMI, que fue contratado y maneja un número de camas, que creo que anda por los 50 camas, que están también utilizándose para el sector público. Pero en los próximos días va a seguir aumentando el sector público porque los barrios como Cienfuegos, que tú sabes, el caso de la zona sur, donde está Pekín, esta zona, se hicieron jornadas por el Ministerio de Salud Pública y se encontró bastante cantidad de pacientes positivos. Por lo cual, poco a poco ya ha ido aumentando la cantidad de pacientes y hay que darse rápido porque ese sector entonces tiene que internarse en los hospitales públicos porque en la parte privada hasta ahora, fíjate que no damos abasto y es por el sector que está asegurado a través de las ARS o también personas que son poco, son unos 5 o 7 pacientes por mes que son privados. Otro detalle es que siempre vamos a seguir el comportamiento, y te lo quise guardar, es que en el caso nuestro, la franja que tuve, Mamey, ¿Qué vemos ahí en ese gráfico? El 61% en Mamey son hombres y 39% mujeres. O sea que el promedio el índice de infectados es más siempre ha sido el sector masculino que el masculino. Pero hay otro detalle. El femenino. Cuando comenzó, se veía más el problema en los pacientes de 60 años, pero ha ido bajando y ahora la edad promedio anda por unos 40, 44 años, donde está el gran promedio de los nuevos pacientes que se están infectando. ¿Por qué traté esto del varón, la mujer, la edad? Bueno, porque hemos conversado de la importancia de que la próxima medida que puede ser es la cuarentena vertical. ¿Qué es la cuarentena vertical? Para la reactivación de los centros de producción y de economía, es que la mortalidad y las complicaciones graves se ven en los pacientes de 60 años, varones que tengan de base también diabetes, hipertensión, problema oncológico, problema de asma y también los obesos. Entonces, ¿qué experiencia tiene Argentina y tiene también Europa? Que con la cuarentena vertical disminuyó rápidamente la mortalidad. ¿Y qué consiste? Que ese grupo de la población tiene que quedarse en su casa. Eso no va a poder ir a un banco, no pueden ir a un supermercado. Ese grupo tiene que quedarse obligado en una cuarentena vertical porque a eso cuando le da el coronavirus le da muy diferente que a un muchacho de 22 años que le da muy simple, si no tiene un problema de base, pero regularmente esos son los pacientes que le decimos que son como los mosquitos, son unos vectores, se contaminan igual que los niños y están contaminando a estos pacientes vulnerables que entonces si se infectan son de una manera grave. Otro detalle que estamos determinando de lo que está en interno es que uno participan de conglomerados. Se reunieron un grupo en un traspatio, se comenzaron a compartir una fiesta, un grupo que está, por ejemplo, por eso prohibieron la gallera. Eso se ha estado dando en Santiago con mucha frecuencia, doctor. Sí.
porque el día pasado vimos cómo estaba el monumento que parecía prácticamente un 31 de diciembre. Exacto. Esa aglomeración, sí, me dice un amigo, parece que el virus salta cuando ve gente. A lo que tiene su mascarilla y su guante, es verdad que le va a dar menos, pero cuando usted tiene un grupo a distancia así, va a respetar la distancia social, mire, piense en lo siguiente, aunque usted tenga la mascarilla, el virus le salta, como diría uno. O sea, la conglomerado atrae al virus. Acuérdate que el virus decíamos que era estacional, que podía ser como la influenza y que en diciembre era por eso, porque era en diciembre, que cuando llegara el verano se iba a acabar. Pero acuérdate que Argentina y toda esa parte tienen un clima frío y sin embargo tiene fuerte rebrote y la segunda ola, como que dice, y nosotros estamos en pleno calor y siguen los casos apareciendo, como tú viste, que el que le gusta el histograma, que vea en una institución cómo sube el pico donde estamos actualmente, que es donde te estoy diciendo que es el mes de julio completo, con 339 casos internados, pacientes que son de alto costo, porque son medicamentos de alto valor, como son, por ejemplo, los antibióticos, el oxígeno, consumen mucho este tipo de pacientes que se internan con fase 2 y 3 de la gravedad del paciente. ¿Qué vamos a hacer, doctor, para que la población entre y haga conciencia, entre en razonamiento y reflexión de la importancia que representa de quedarse, de usar la mascarilla, mantener el distanciamiento social, y de que si no busca nada en las calles, pues quedarse en casa? Y si eres vulnerable, mayor de 60 años, varón, sangre tipo A, obeso, diabético, hipertenso, asmático, usted no tiene derecho, mientras esté este cuadro de tantos casos, de salir. No puede. Entonces, lo que hay que hacer va a ser que en esas zonas donde están saliendo los positivos, que se saben, hacer trabajo de campo, no anuncio, no mucha televisión, muchas cosas. Hay que ir en el escenario directamente, que es lo que nosotros llamamos en el primer nivel de atención, hacer la atención primaria de ese nivel, ir y buscar las personas que son positivos, tratarlo, lógicamente, pero que nos ayuden a localizar a todos los demás que estaban en contacto y tratarlo suave con tratamientos muy fáciles y muy económicos y que no lleguen a tener entonces un cuadro moderado a severo, que ya no hay mucho que hacer. Y algo que está pasando, Glenn, ¿tú sabes qué es? Que la gente está esperando, número uno, que sea al caer la tarde para venir a la emergencia, estando malo. Dos, esperan 4 y 5 días con fiebre y malestar para venir a chequearse a una de las emergencias, porque hay cierto, como vergüenza, diría yo, tabú, a que digan que tú estás con un proceso viral de este tipo. No, tu vida estará salvada si llega antes de esos 7 días el tratamiento que te comiencen a poner, porque el 7º, 8º y 9º día es muy grande por el proceso de la tormenta de citoquina, de interleucina 6, del proceso inflamatorio, que es el que te da el problema de las altas fiebres o el problema de congestionamiento pulmonar o que te da el cuadro diarreico, etcétera, etcétera. Entonces, no te quedes por una tosecita seca, por un malestar simple, o que tú digas que gripe. Este no es tiempo de gripe, no. Que me lo descarte el médico. Esto no es tiempo de gripe, doctor. No. Eso viene en noviembre, para allá, cuando viene la influenza de nuevo. Exacto. Bien, pero ahora... Que por ahí viene entonces, doctor, ya. Por ahí viene la influenza. Sí. Y si nos agarra entonces coronavirus con influenza. Bueno, hay unos estudios, todavía no han publicado. ¿Qué iremos a hacer? Que aquellos que han estado vacunados con la influenza, ¿le dio más suave el coronavirus o no le dio? Es decir, que la población, cuando venga la vacuna otra vez para la época estacional, póngase su vacuna de influenza, porque de esa manera estamos cubriendo hasta que llegue la vacuna del coronavirus, que hasta ahora, como tú has visto, posiblemente sean 2 dosis. Pero la influenza que tiene que ponerte la anual, y tú no sabes si este virus te ponen 2 dosis y anualmente hay que ponértela.
porque la historia del virus se está haciendo día a día. Ejemplo, en el tratamiento del paciente ya interno, inicialmente cuando venía en una fase inflamatoria con las placas de tomografía diciendo que tenía virus esmerilado, opaco, pues se le colocaba, por ejemplo, el tocilizumab y mejoraban. Pero ahora no. Ahora estamos viendo que al paciente hay que reforzarlo con el plasma, que hoy en día ya, en el día de hoy, fue aprobado por la FDA como una forma de mejorarle la condición de los anticuerpos de aquellos que han sufrido del coronavirus, que se le pasa el plasma a esa persona y hemos visto respuesta más rápido a la utilización cuando se aplica, por ejemplo, el tocilizumab. Doctor, los casos han ido subiendo. En Santiago no tenemos camas disponibles. ¿Qué vamos a hacer entonces con estos pacientes que llegan y que son detectados? ¿Cómo lo vamos a atender? Abrir más camas y en la pandemia tú sabes que tenemos que ser ayudados por el Estado. Pero en este caso, abrir más camas. O sea, pero ¿están ustedes en la capacidad de poder abrir más camas? En el caso de nosotros, las partes de la clínica, ya todas las clínicas, el Materno comenzó con 20 y tiene 88. Coromina comenzó con 25 y ya tiene 90 y pico. Si cada quien aumentó hasta el máximo porque siguen las parturientes, siguen las cesáreas, siguen los infartos, siguen los problemas de diabetes, sigue el cáncer y esa persona necesita igual tratamiento y ya nosotros llegamos al máximo de proporción. Entonces, si abren ya funcionando las 36 camas de Estrella Ureña, ahí tenemos apertura. No importa que tú tengas privado o que tenga seguro. En una epidemia hay que utilizarla y ver qué otras unidades y estrategias puede usar. Por ejemplo, muchas veces se ha evaluado que utilicemos algunos de los subcentros que no están uniendo a la persona, de los subcentros periféricos cercanos, para que podamos habilitarlo, ponerle el personal, porque cuando tú dices cama es lavandería, esterilización, alimentación, limpieza, higiene, personal técnico, personal, enfermería, médicos de servicio, o sea, no solo todos los recursos humanos y todos los insumos necesarios para yo tenerte en condiciones óptimas dentro de esa unidad de aislamiento o de hospitalización. Entonces, doctor, bueno, se nos está acabando un poco el tiempo ya y no hemos hablado del tema de su rol en de su rol y participación en el Gabinete de Salud, en la Comisión de Transición de el presidente electo Luis Abinader. ¿Qué se ha tratado allí? ¿Qué han acordado? ¿Qué puede esperar el país cuando asuman estas nuevas autoridades? La comisión ha estado permanente buscando nuevas estrategias que ya están establecidas, pero le tocará al presidente Luis Abinader explicar al país. Y en segundo lugar, la vicepresidenta que coordina el gabinete completo de salud y también cuando se pasen a las medidas del Ministerio de Salud Pública, pues le tocará al doctor Plutarco Arias. Si tenían las medidas del Servicio Nacional de Salud, hasta este momento no está el doctor Mario Lama y tanto Raquel Peña como vicepresidenta del país y también el presidente Luis Abinader van a trazar y van a decirle al país cuáles son esas medidas a corto plazo, inmediatamente y posiblemente hasta antes del 16, porque hay que acelerar los procesos y eso actualmente está haciendo el presidente Luis Abinader junto con la Comisión de Salud que preside la vicepresidenta Raquel Peña. Están haciendo ya los diagnósticos situacionales de cada uno de los elementos. Por ejemplo, los medicamentos. Hay que tener un diagnóstico de los medicamentos que se van a utilizar de alto costo en estos pacientes, porque la gente solamente habla de algunos, pero son muchos. Algunos son muy económicos, como la hidroxicloroquina, como la ivermectina, como la citromicina, pero por ejemplo está la Lubia, está el tocilizumab, etc. Entonces, el gobierno del cambio de Luis Abinader, que está haciendo todo lo más transparente posible, ha hecho ya todas las conexiones ante organismos como la Organización Panamericana de la Salud y las instituciones que tienen
hasta los contactos de vacunas se están haciendo. Es decir, el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, así como el ministro Plutarco Arias y Mario Lama, como el Servicio Nacional de Salud, tienen ya en sus manos todo lo que van a presentarle al país. Así que tenemos que esperar que ellos le presenten en los próximos días, van a presentarle al país todas las medidas del lugar que se van a tomar. Pero esas son las medidas. Lo único que yo quisiera, Glenn, David, es que la población entienda que depende de ellos. No depende de medicamentos, por el momento depende de ellos. Depende de que ellos guarden esas medidas, que los pacientes que son vulnerables, por favor, se queden en su casa, que la mascarilla no es para usarla debajo de aquí en la garganta, no, es para tapar la nariz y la boca, porque está determinado que es la forma más fácil de eliminar que el virus te entre. Que nosotros sabemos que hay muchos trabajadores informales sufriendo. El caso del 54% que son los trabajadores informales, el presidente Luis Abinader ha dicho que va a continuar con las ayudas sociales que estaban establecidas para ese grupo de trabajadores que tenían sus negocios y que van a seguir recibiendo la ayuda, así como aquellos desempleados. Él lo ha dicho. Y hasta este momento dijo en una entrevista en la mañana que lo más importante va a ser el elemento salud primero. Primero salud. Y de ahí va a depender todas las estrategias que va a utilizar en sus primeros 100 días. Doctor, finalmente no me puedo ir, no nos podemos ir sin esta pregunta, doctor. ¿Tendremos al doctor Daniel Rivera ocupando una función pública a partir del 16 de agosto? Bueno, nosotros estamos ya haciendo una función pública en la comisión de transición, pero ya usted sabe, Glenn Davis, que es una decisión totalmente reservada al presidente de la República si quiere utilizarnos en alguno de esos estamentos. Pero ¿está dispuesto a ocupar? ¿Cómo fue, doctor? Doctor. No. Espérate. Estamos dispuestos. ¿Cómo? ¿Está dispuesto, sí o no? Sí, estoy dispuesto actualmente lo estamos haciendo. Okay. Estamos haciendo todo el esfuerzo de estar. Estas reuniones se hacen vía Zoom y vía presencial en la ciudad de la capital de Santo Domingo. Y nosotros hemos tenido experiencia pública cuando dirigimos el Cabral Ibáez, por ejemplo. O sea, sí, que no es de ahora que hemos estado en la parte académica, en la parte pública y en la parte privada. Doctor, muchas gracias. Gracias por esta maravillosa entrevista que nos ha brindado en el día de hoy, tanto a la comunidad de Santiago y el país. Totalmente agradecido. Las puertas están abiertas de nuestro programa para en cualquier momento que usted lo desee. Bueno, pues muchas gracias a ti por permitirme decirle un poco más a esa población que entienda que esto es un monstruo muy serio y que no sabemos qué tiempo va a durar. Hay que aprender a vivir durante todo este tiempo con este virus y hasta que llegue la vacuna y hasta que lleguen nuevas medidas. Hasta ahora sigue vigente y la fuerza del virus está un poquito aumentada. Así es, así es. Bueno, señores, a ustedes las gracias por permanecer ahí con una entrega más con todos nosotros. Hemos compartido con el doctor Daniel Rivera. No se pierdan el próximo domingo una entrega más de Dialogando con Glenn Davis por Canal 25. Bye bye.